Bien. Bueno. Bien. Esperen, hoy estamos a 4. Bien. ¿Qué tenemos en el aula virtual el día del espacio de la clase del día de hoy? Tenemos por un lado, bueno, el link para el Meet que estamos compartiendo. Tenemos el guión de clase que ya vamos a empezar a compartir. Luego les va a aparecer, ¿sí? Más allá de la grabación de la clase de hoy, les van a aparecer que no sé por qué ahora no los están pudiendo ver, pero ahora yo después me meto en la configuración y lo retoco un poco. Les van a aparecer 2 videos tutoriales de lo que hoy veamos en clase. En este caso, los videos tutoriales, para quienes participan de la clase, digamos, no hace falta verlos, pero ustedes saben que yo siempre los dejo colgados ahí por las dudas. Bien, digo, total, no están de más. Y luego el botón para el espacio para el envío de la evaluación parcial. Bien, repito, tienen el día de hoy como para terminarlo. Eventualmente alguien, ¿sí? Se tiene que tomar un poquito el día de mañana, simplemente con que me avise, me manda un mail, profe, disculpe, nos tomamos un poquito de tiempo, mañana viernes por la tarde lo enviamos, no hay ningún problema, ¿sí? No hay ningún problema. Bien, vamos a comenzar entonces, esperen que tengo acá la diapositiva, vamos a comenzar entonces con el guión de clase que nos toca el día de hoy. La semana pasada, ¿sí? El día en que hemos tenido que... Creo que la semana pasada no fue por un tema tanto de agenda mío, sino, me equivoco, creo que había sido el tema que se cortó la luz. Bien. Así que me tocó el miércoles de la semana pasada a la tarde y jueves hasta jueves pasada la tarde también estuve sin luz. Pero bueno, en los videos tutoriales habíamos comenzado con el recorrido, digamos, convencional turístico desde la ciudad de San Miguel de Tucumán, ¿sí? Digamos, iniciando por Valle del Tafí, Valles Calchaquíes, ciudad de Salta, y habíamos llegado hasta ahí en aquella, digamos, primer clase del norte. Bien, hoy vamos a meternos ya en la ciudad capital de San Salvador de Jujuy y vamos a establecer el recorrido por Quebrado Mahuaca. Bien. En el centro de la ciudad de San Salvador de Jujuy, los principales atractivos que vamos a mencionar son, por un lado, la iglesia catedral de Jujuy, que es monumento histórico nacional, no tanto por el edificio en sí, bien, no tanto por su fachada o por el tamaño de esta iglesia catedral, que es, digamos, bastante más pequeña en relación a, por ejemplo, la catedral de Salta o inclusive la catedral de Tucumán, bien. Ahí vemos que, digamos, no es, más allá que tiene el estilo clásico de estas catedrales coloniales construidas en las ciudades argentinas durante la colonización española, pero sí muy importante por lo que se conserva en su interior. Bien. Esto probablemente quienes hayan visitado, o bueno, quienes, digo, profesan la fe católica, vayan a la iglesia o simplemente hayan visitado alguna iglesia o algún templo, probablemente lo hayan observado en alguna otra iglesia, ¿bien? No con este carácter de ornamentación, ¿bien? Que es un púlpito, ¿bien? No sé si se alcanza a ver bien la foto, si se logra identificar, es una suerte de escalera, ¿bien? En donde se asciende, ¿sí? A esta suerte de espacio, ¿sí? En donde, en este caso, la persona que oficia el rito religioso, ¿sí? El sacerdote, el cura, habla hacia la multitud, ¿no? Los púlpitos, a ver, en la actualidad no son tan utilizados porque, bueno, obviamente existe la posibilidad de amplificar la voz con micrófonos, pero bueno, pensemos en hace no más de 100 años, ¿sí? Sin energía eléctrica, bueno, cuáles sean las posibilidades para que un sacerdote oficie bien el rito religioso frente a una iglesia colmada de fieles, bien, cómo hacer para llegar su voz. Entonces, acá lo que tenemos es este púlpito que está realizado completamente, está dorado a la hoja, bien, o sea, ese color que ustedes ven dorado justamente es porque está dorado con láminas de oro, a eso me refiero. Es un púlpito que está construido, bien, de manera artesanal justamente por los indios omahuacas, bien, por los indios omahuacas. Es un púlpito extremadamente antiguo, es un púlpito de la época colonial, bien. Y más allá de esa belleza, digamos, artística y original que tiene, también es importante por un acontecimiento histórico que aquí se dio, ¿sí? Que fue el año en el cual Manuel Belgrano llama a la ciudad de Jujuy a comenzar el famoso exilio jujeño. Bien, este exilio, esta práctica destrucción de la ciudad que propone Belgrano y el exilio, bien, el éxodo, mejor dicho,
de toda la población de Jujuy hacia la ciudad de Salta es anunciado, bien, desde este púlpito. Entonces hay una importancia de carácter artística y hay una importancia de carácter histórica en relación al púlpito de la Catedral de San Salvador de Jujuy. Frente a la Plaza Belgrano, que es el nombre, perdón, no lo había dicho al principio, ¿bien? La plaza principal de la ciudad de San Salvador de Jujuy, tenemos la iglesia catedral, tenemos también el edificio del Cabildo, fíjense que modernizado, ¿sí? Digamos, lo que era el Cabildo original, o sea, no, incluso hasta no parece, no asemeja a los cabildos típicos que podemos observar en Salta, o inclusive hasta en la propia Buenos Aires, ¿bien? O en la ciudad de Córdoba, ¿sí? Dentro del Museo del Cabildo vamos a encontrar actualmente el Museo de la Policía de la Provincia de San Salvador de Jujuy. Bien. Continuamos en los entornos de la Plaza Belgrano de la ciudad de San Salvador de Jujuy y tenemos un edificio, bien, de estilo academicista francés, que es la Casa del Palacio de Gobierno, en Casa de Gobierno de la provincia de Jujuy. Bien. Casa de Gobierno donde vamos a encontrar los siguientes elementos importantes a considerar y a tener en cuenta. No sé si, a ver, guarden un momento acá. No sé si acá se nota, pero hay una estatua, ¿sí? Acá en este jardín al frente, acá donde estoy yo con el cursor. Hay otra un poquito más allá. Bien. Acá se ven dos y hay otras dos más, bien, detrás del edificio. Bien, detrás, digamos, donde cierra la manzana. Bueno, primero, esas 4 estatuas fueron realizadas por Lola Mora, primera cuestión para tener en cuenta, y luego en el salón superior, bien, que se encuentra justamente donde está este balcón que sale a la Plaza Belgrano, bien, encontramos este salón que es el Salón de la Bandera, bien, donde se encuentra una de las primeras banderas realizadas, bien, encargadas en su realización por el propio Manuel Belgrano. Bien, Salón de la Bandera es una de las banderas más antiguas por lo menos que yo tenga conocimiento, es la bandera más antigua, la bandera argentina más antigua que se conserva en nuestro país. Bien, el Salón de la Bandera, que más allá de que está abierto al público, también es el salón principal para los actos oficiales y actos de gobierno que encabeza el gobernador o la persona que tenga a cargo el gobierno de la provincia de Jujuy. Bien. A unos 300 metros de la Plaza Belgrano, o sea, no en el entorno de la plaza, sino unos 300 metros, igualmente muy, muy, muy cerca, encontramos esta típica casa colonial, bien, en donde se encuentra en la actualidad el Museo Histórico Provincial. Bien. ¿Qué fue originalmente esta casa? Digo, antes de ser declarada Museo Histórico Provincial. Bueno, esta es la casa, famosa Casa de Lavalle, bien, fue la casa en la cual él muere asesinado. Bien, Lavalle muere asesinado en esta casa. No solo, el museo no solo conserva distintos elementos pertenecientes a Juan Lavalle, bien, incluso hay como mucho, no sé si mito, pero sí mucha leyenda respecto de, bueno, de cómo murió efectivamente. A ver, se sabe que murió asesinado, digamos, por un disparo, bien. Pero hay mucho, digamos, de leyenda respecto de, bueno, por dónde entró el disparo. Sí, algunos dicen que entró por la mirilla, bien, por la cerradura, otros que entró por la mirilla del ojo de la puerta principal. Bueno, se conserva la puerta con supuestamente manchas de la sangre de Lavalle. Bueno, más allá de toda esta cuestión histórica o no histórica, ¿sí? O mítica o más vinculada a la leyenda, el museo sí hace un recorrido desde la época colonial hasta la actualidad de toda la historia de la provincia de Jujuy. Bien, o sea, no es solamente un museo de la vida de Juan Lavalle o del momento de su asesinato, sino también un museo de toda la historia provincial. A tener en cuenta, ¿sí? Nosotros en este momento estamos mencionando por primera vez, digamos, a Lavalle, bien, en el momento de su asesinato. Ya en el resto de la Quebrada Humahuaca, mejor dicho, cuando arranquemos con Quebrada Humahuaca y nos metamos en Quebrada Humahuaca, vamos a volver a traer a colación a esta figura histórica porque en distintos puntos de la quebrada encontramos otros atractivos u otros puntos de vinculación histórica con la vida de Juan Lavalle, ¿sí? Bien, comenzamos entonces ya directamente, perdón el mapa, a ver si... Bien. No, miren, vamos a hacer así, aguarden un momento, Vamos a hacer más fácil para visualizar un mapa de Quebrada Humahuaca. Esto es lo bueno de tener clases virtuales, que se puede abrir rápidamente
el Google Maps, ¿sí? Aguarden un momento. Bien, ahí sí. Ahí, perdón, leo que Joana pone en Catedral de Buenos Aires, creo que Joana te referís a un púlpito, ¿no? Sí, sí, o sea, a ver, las grandes iglesias, incluso digo iglesias hasta en barrios, o sea, no hace falta que sean grandes catedrales, ¿sí? Tienen púlpitos, ustedes se fijan, eh, casi siempre cerca del altar, ¿no? La parte más adelante quizás no se utilizan en la actualidad por las cuestiones que ya comentábamos, pero lo tienen. Pongo de vuelta a compartir la pantalla. Quiero que veamos este mapa que va a estar obviamente mucho más preciso, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos acá la ciudad de San Salvador de Jujuy. Bien. Ruta nacional número 9, es esa línea de color amarillo, ¿sí? Que va en dirección hacia el norte. Bien. La quebrada Humahuaca, le estoy dando zoom. Bien. La quebrada Humahuaca se inicia, bien, a pocos kilómetros de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Bien, aclaramos por las dudas, la ciudad de Jujuy no está dentro de la quebrada de Humahuaca. Bien, la ciudad de Jujuy no está dentro de la quebrada de Humahuaca, sino que en una localidad, una muy pequeña localidad, denominada Yala, bien, es en donde se toma como el punto de inicio de la quebrada de Humahuaca. Bien. La quebrada de Humahuaca se encuentra recorrida por un río, que es el río Grande de Jujuy. Bien. El río Grande de Jujuy forma la quebrada de Humahuaca. El río Grande de Jujuy va paralelo a la ruta nacional número 9 y a las vías del ex ferrocarril Belgrano. Bien. Y esa quebrada, bien, sí, bien digo, perdón, esa quebrada, bien, ese accidente geográfico formado por el río Grande de Jujuy, a la altura justamente de la ciudad de San Salvador de Jujuy, forma un valle, bien, que es el Valle de Jujuy. Bien. O sea, la ciudad de Jujuy, bien, por ejemplo, acá vemos Palpalá, importante por su actividad, bien, vinculada al acero, sí, Zapla también. Todas estas localidades, bien, vamos a poner ahí la vista satélite, ¿sí? Esta es la zona de quebrada, y ven la zona que se ve más verde, con mayor precipitación, es una zona más amplia, bien, más abierta, justamente es una zona de valle. Bien, la diferencia entre valle y quebrada es que el valle es más amplio, la quebrada es más angosta, el valle permite la construcción de grandes ciudades, bien, es más amplio en el sentido de la distancia que hay entre laderas, bien, y en las quebradas justamente es más complejo porque las laderas están más próximas de lado a lado del río, del curso de agua que esté formando ese accidente geográfico. ¿Sí? La zona de San Salvador de Jujuy está sobre el valle de Jujuy. Si nosotros tomamos la ruta nacional número 9 en dirección hacia el norte, bien, estamos yendo a contracorriente del río, el río Grande viene en el sentido norte-sur, bien, nosotros estamos yendo en el sentido sur-norte, estamos yendo en dirección hacia la República de Bolivia. Ya a los pocos kilómetros de salir de San Salvador de Jujuy, vamos a comenzar a ver cómo ese valle se empieza a angostar, bien, se empieza a estrechar cada vez más, y a la altura de Yala, bien, y esto incluso hasta se observa, fíjense acá en el paisaje, cómo ¿sí? el río, el curso se hace cada vez más angosto, bien, desaparece lentamente la vegetación y pasamos ya al paisaje típico de quebrada, con la presencia de las montañas mucho más próximas al área en donde circulamos con la ruta nacional número 9. Bien. Y ahí fíjense, yo les dejo bueno, una imagen. Vean acá como esto es parte de la ruta nacional número 9, ¿sí? esa porción de calzada asfáltica y que se nota. Al fondo está la ciudad de San Salvador de Jujuy. ¿Sí? Fíjense que la distancia entre las laderas es más amplia. ¿Sí? Acá hay una zona prácticamente llana, prácticamente plana. Bien. Pero a medida que vamos avanzando, vamos a ir pasando a un paisaje completamente distinto. Bien. La primera localidad importante, o por lo menos, digo, de detención obligada dentro, ya nos metemos en el interior, de la quebrada Humahuaca es la localidad de Purmamarca. Bien. Que en términos técnicos, en realidad la localidad de Purmamarca no se encuentra en la propia quebrada, fíjense que está sobre la ruta nacional número 9, sino que está en una quebrada lateral. Bien. La quebrada Humahuaca, nosotros imaginémosla como una suerte de, piénsenla como un árbol, ¿bien? En donde el tronco principal del árbol es la quebrada Humahuaca, ¿bien? Ruta nacional número 9, vías del ex ferrocarril Belgrano, Río Grande. Perfecto. Luego hacia los laterales, tanto hacia el oeste como hacia el este, vamos a tener distintos cursos de agua. Muchos de ellos también tienen distintos caminos, rutas, ¿ven? E incluso conectan con distintas localidades que aparecen justamente en sentido oeste
o bien en sentido este. O sea, los distintos laterales de la quebrada Humahuaca. Esas quebradas, que son más pequeñas, que están formadas por ríos que tributan, ¿sí? que afluyen hacia el Río Grande, son consideradas o son llamadas quebradas laterales. Bien, de vuelta, háganse la imagen como de un gran árbol en donde el tronco principal es la quebrada Humahuaca y las ramas que vienen de los laterales son justamente estas quebradas laterales que yo les venía diciendo. ¿Sí? La localidad de Purmamarca está a muy pocos kilómetros igualmente de la ruta nacional número 9, está sobre una ruta, en este caso en este mapa aparece como que la ruta, fíjense que está al principio pintada en rojo, que indica ruta pavimentada, y luego con la indicación de ruta consolidada, ¿sí? O ripio. En la actualidad, desde hace unos 20 años prácticamente, ¿sí? 20 años, un poquito menos, capaz unos 18, 15, 18 años, la ruta 52, que es la ruta que conecta la ruta 9 con el límite con Chile, es una ruta que está completamente pavimentada, ¿sí? Completamente pavimentada. En la localidad de Purmamarca, lo que vamos a observar, lo que podemos visitar, es, por un lado, la capilla de la localidad de Purmamarca, bien, que es una de las capillas más antiguas conservadas en la quebrada, bien. Esta capilla está típicamente, digamos, conserva, ¿sí? La arquitectura típica colonial de la quebrada, con la torre campanario un poco separada de la iglesia, del cuerpo principal de la iglesia, bien, con el techo construido con adobe, con madera de cardón, bien, con las paredes pintadas a la cal, bien, fíjense que ahí tiene pocas aberturas, bien, pocas y pequeñas aberturas, ¿sí? Y en el frente de la iglesia, de esta pequeña iglesia de Purmamarca, se conserva un árbol, bien, un árbol bajo el cual teóricamente, ¿sí? Descansó Belgrano en parte en algunas de las campañas militares que desarrolló a lo largo de la quebrada Humahuaca justamente. Bien. El principal atractivo, y creo yo que hasta probablemente alguno de ustedes lo conozca, haya tenido la suerte de visitar uno de los principales atractivos de la quebrada y el principal de Purmamarca es el Cerro Siete Colores, bien, que es, técnicamente hablando, es un escudón. Bien, el Cerro Siete Colores es este que ustedes ven acá en primer plano, ¿sí? Con esa cumbre de color rojiza. Bien, detrás es el resto de la quebrada de Purmamarca. Bien, ese Cerro Siete Colores es lo que se conoce en términos técnicos como un escudón. Bien, ¿qué significa escudón? ¿A qué se llama escudón? Bien, un escudón es un cerro, ¿sí? Que por su conformación, bien, su conformación mineral, tiene una serie de justamente minerales de variado color, ¿sí? Estos escudones no solo son exclusivos, bien, o no es que solamente existen, bien, en este punto de la quebrada, o sea, solamente existen en Purmamarca, sino que a lo largo de toda la quebrada Humahuaca vamos a poder observar distintos escudones, o sea, distintos cerros que tienen esta variedad, digamos, colorativa, ¿sí? Ahí continuamos avanzando, ¿sí? La propia localidad de Purmamarca es una de las mejores conservadas, bien, la propia localidad de Purmamarca es una de las mejores conservadas de la quebrada en cuanto a sus construcciones, bien, construcciones de una planta, ¿sí? No hay edificaciones en altura, bien, son edificaciones de mucha antigüedad. Obviamente que el haber sido declarado Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO implica que la transformación de las fachadas, bien, se encuentra en gran medida limitada, ¿sí? En gran medida prohibida, justamente producto de esa declaración patrimonial. Hay otras localidades en la quebrada de Humahuaca, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver en Tilcara, en donde si bien desde ya forma parte de esa zona de declaración patrimonial, digamos, por así decirlo, no se respetó tanto esa normativa y, digamos, es una ciudad, por así decirlo, un poquito más moderna y que no ha conservado o que no ha permitido conservar con tal detalle la arquitectura típica y sobre todo los frentes, bien, de estas construcciones, ¿sí? Continuamos avanzando entonces, bien, desde Purmamarca, bien, ven que voy a ir mejor de vuelta al Maps, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá. Bien, tenemos desde San Salvador de Jujuy, habíamos mencionado la localidad de Yala, donde se inicia
técnicamente la Quebrada Humahuaca, vamos por la ruta nacional número 9, bien, como les decía, de la ruta nacional número 9, una suerte de desvío, llegamos a Purmamarca por ruta nacional 52. Si continuamos por ruta nacional 52, bien, vamos a llegar acá, fíjense que aparece como un cuerpo de agua, vamos a llegar a la zona de Salinas Grandes, bien, Salinas Grandes. Después de cruzar, fíjense que acá aparece casi como en línea recta, la ruta nacional número 40, bien, la ruta 52 continúa hasta el Paso de Jama, límite con la República de Chile, bien. Primeras cuestiones que vamos a mencionar, bien. Purmamarca se encuentra en el entorno clásico, en términos de paisaje natural y de paisaje cultural, de la Quebrada Humahuaca. Bien. A medida que tomamos la Ruta Nacional 52, nos continuamos internando en esta quebrada lateral que yo les comentaba. ¿Sí? Fíjense como, por ejemplo, acá al norte, bien, aparecen esos ríos tributarios, bien, que forman esas quebradas laterales, bien, que aportan a la quebrada principal, que es la Quebrada Humahuaca. Bien, si nosotros continuamos, decimos, por la Ruta Nacional 52, nos alejamos de la Quebrada Humahuaca y nos internamos en la quebrada de Purmamarca. Bien, ojo con esto porque puede llegar a dar lugar a cierta confusión los nombres. Bien, nos vamos alejando de la Quebrada Humahuaca original. Bien, fíjense acá la ruta. Bien, fíjense el dibujo que traza la ruta. Bien, este sector se conoce como Cuesta del Lipán. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Bien, y una vez que se atraviesa la Cuesta del Lipán, van a ver que la ruta vuelve a tener un trazado bastante más regular, incluso hasta en partes prácticamente recto. Bien, y eso indica que ya ingresamos en el paisaje o en la subregión de la Puna. Bien, o sea, las rutas que transitan por Quebrada Humahuaca o por sus quebradas laterales son rutas que atraviesan un relieve sumamente accidentado, son rutas de carácter muy irregular, bien, con mucha pendiente, como ustedes ven acá, ¿sí? Con curva y contracurva, ¿sí? Cuando llegamos a la parte más alta, bien, la ruta comienza un descenso casi en línea recta y ya nos internamos en el sector de Puna Andina, bien, Altiplano o Puna Jujeña. Bien. Plena zona de la Puna, llegamos al siguiente atractivo, que es la zona de Salinas Grandes. ¿Sí? Ven acá la ruta, fíjense el tipo de paisaje en donde prácticamente es una zona completamente plana. Efectivamente, es una zona totalmente plana. No es llana, ¿bien? O sea, planicie, ¿sí? Que un área sea plana o que sea llana no es exactamente lo mismo, ¿bien? Un área de llanura es provincia de Buenos Aires, ¿bien? Pastizal, 0 a 200 metros, plano. Otra cosa aparte es lo que estamos viendo acá en la actualidad. ¿Bien? Esto es puna, no es llanura. ¿Por qué no es llanura? Primero, no tenemos presencia de humedad. Es un paisaje totalmente seco. ¿Bien? No estamos a 0 a 200 metros de altura. Nos encontramos a más de 3.000, 3.500 metros de altura. Entonces dirán, bueno, pero es plano. Bueno, justamente por eso la puna se la conoce, o por ejemplo el término que más se utiliza, sobre todo en Bolivia, es altiplano. ¿Bien? ¿Qué es un altiplano? Es un plano en altura. ¿Bien? O sea, es una zona que uno, digamos, quizás puede no conocer los términos técnicos, pero parece una llanura, porque uno ve que, bueno, es completamente, ¿sí? Digamos, llano el camino, pero es una planicie en altura, ¿sí? Fíjense cómo al fondo se nota, ¿bien? Parte de las estribaciones de la cordillera de los Andes que separan, en este caso, a la Puna Argentina de la Puna Atacama del lado chileno, ¿bien? Ese cordón que ustedes ven al fondo, que repito, es el cordón fronterizo con la República de Chile, son cordones que alcanzan alturas superiores a los 4.500, a los 5.000 metros de altura. Bien. No sé si en la base quizás, donde aparece casi como el horizonte, por así decirlo, ¿no? Como el fin de la ruta, que en realidad no es el fin de la ruta, es donde alcanza la vista. Se ve como una línea de color blanco que justamente es la zona, bien, de Salinas Grandes. Bien, ahí fíjense, tenemos una mejor imagen, fíjense de vuelta detrás, tenemos el último cordón de la cordillera de los Andes, bien, y en primer plano el área de Salinas Grandes. La ruta 52, digamos, parte por la mitad,
bien, está trazada por el medio de la propia salina, bien, salina que todavía se sigue utilizando en la actualidad para explotaciones de carácter, vamos a decir, artesanal, por medio de cooperativas que trabajan en la zona. Bien, no es solamente un lugar que es atractivo turístico y que se puede visitar, sino que también hay personas que todavía, que se sigue trabajando, bien, que se sigue extrayendo la sal de Salinas Grandes. Repito, no bajo estructuras de carácter industrial, digamos así, masivas o fabriles, sino sobre todo bajo estructuras de cooperativas o trabajos de carácter artesanal de pequeñas localidades que muy dispersas que existen en la zona. Bien, ahí fíjense cómo se está trabajando con la extracción de sal desde este lugar. Bien. Tengo entendido, y si alguien lo puede llegar a averiguar, o capaz que alguien ya lo sepa y lo puede expresar, pero tengo entendido que la sal que se extrae de Salinas Grandes no es sal para consumo humano, bien, sino que es una sal que se utiliza para fines de carácter industrial, por ejemplo, bien, no es sal para consumo humano. Bien, habíamos mencionado que para llegar a la zona de Salinas Grandes atravesábamos la cuesta del Lipán. Bien, fíjense cómo el paisaje, ¿sí? Me refiero al paisaje de la zona donde está trazada la ruta, bien, es completamente distinta, ¿no? Acá la ruta es una recta, bien, absoluta, y en este caso todo lo contrario, bien, la ruta sube y desciende permanentemente, curvas contra curva, un relieve muchísimo más accidentado. Fíjense cómo en el fondo del camino ahí tenemos un curso de agua, bien, que es el que va formando esta pequeña quebrada lateral, que es la quebrada de Purmamarca, bien. Se llega al punto más alto, bien, que el punto más alto sería donde se está tomando la fotografía. La cuesta del Lipán es esa parte más baja que se observa, bien. Y a partir de donde se está tomando esta fotografía sería hacia nuestras espaldas, bien. La ruta vuelve a descender, bien, vuelve a descender prácticamente en un sentido casi recto totalmente, y ahí se llegaría, se ingresaría a la Puna, perdón, y se llega a la zona de Salinas Grandes. ¿Qué más se puede visitar dentro de, o qué otra actividad se puede realizar, mejor dicho, dentro de Purmamarca? Bien, ustedes habrán visto, les he mostrado la existencia del Cerro Siete Colores. Bien, la localidad de Purmamarca es ese pequeño poblado que se observa ahí, esa zona un poquito más verde, con cultivos, bien, con jardines. Y el Cerro Siete Colores es este escudón, bien, de color justamente rojo, que tenemos en primer plano. ¿Qué es el Paseo de los Colorados? Es este camino, bien, de ripio, no sé si ahí se llega a ver, pero hay personas que están caminando, es un camino que tengo entendido que también no sé hasta qué punto, bien, yo recuerdo en un momento hace mucho tiempo visitarlo y recuerdo que había autos acá circulando. Pues yo ahora, no, si mal no recuerdo, algún estudiante justo de acá de UNDAD me había comentado que se había prohibido la circulación vehicular y que era solamente a pie últimamente. O sea, si Sí, no, alguien... ya no circulan. Ya no, ok, perfecto, gracias. Entonces, en la actualidad, digamos, es solamente un circuito que se realiza a pie, bien, como una suerte de sendero de trekking, que en realidad lo que realiza es una vuelta completa por detrás a todo el Cerro Siete Colores. Bien, por eso se lo denomina Paseo de los Colorados. O sea, inicia en este extremo de la localidad de Purmamarca, gira alrededor de bien, de todo el Cerro Siete Colores y vuelve a regresar al pueblo. Bien. Cerro Siete Colores está prohibido el ascenso, perdón, al Cerro Siete Colores, bien. Más allá de que, bueno, ustedes sabrán que a veces ese tipo de normativa, desgraciadamente, no siempre y no todos los turistas lo respetan, pero teóricamente, bien, está prohibido el ascenso al cerro, pero sí se puede visitar tanto su parte delantera desde la propia localidad como su parte posterior o su parte trasera por medio del camino Paseo de los Colorados. Bien. Fíjense acá como el camino se nota claramente que hubo en algún momento tránsito vehicular, pero bueno, ahí bien alguien recordaba que esto ya no está permitido. Bien, perfecto. Volvemos al mapa, ¿sí? Habíamos mencionado Yala como la localidad en donde se inicia la propia quebrada. Bien. Ay, esperen, ahí. Purmamarca, una quebrada lateral, ruta 52, ahí tenemos Cuesta del Lipán, Salinas Grandes, la ruta que continúa al paso de Jama y República de Chile. Bien. Volvemos a la ruta nacional número 9 y vamos siempre en dirección hacia el norte, si el objetivo es llegar hasta La Quiaca. Bien.
Fíjense acá en este mapa tenemos justo determinada la zona, bien, la zona que fue declarada Patrimonio de la Humanidad, bien, que inclusive la zona que fue declarada Patrimonio de la Humanidad, o sea, el área que UNESCO considera Quebrada Humahuaca y que preserva, bien, es un área más grande, ¿sí?, de lo que es realmente, y en términos naturales, en términos geológicos, la propia Quebrada Humahuaca, bien. La propia Quebrada Humahuaca termina en realidad acá un poquito al norte de la localidad de Humahuaca, bien, o sea, todo este área que ustedes ven más próximo al límite con la provincia de Salta, bien, es un área que, reitero, en términos naturales, en términos geológicos, no forma parte originalmente de la Quebrada Humahuaca, bien. No sé si se observa acá la ruta 9, fíjense cómo va. Prácticamente, sí, imaginémoslo, ¿no? Prácticamente en sentido recto, sur-norte, y fíjense cómo acá la ruta vira rápidamente hacia el oeste. Bien, como gira hacia nuestra izquierda y vuelve a tener una línea recta. Prácticamente donde pega ese giro, digamos, la ruta nacional número 9, bien, es donde se encuentran las nacientes del Río Grande. El Río Grande es el que forma la Quebrada Humahuaca. Por eso decimos que cuando la ruta pega ese giro, que ahí termina el Río Grande, es el área donde ingresamos, en términos naturales y en términos geológicos, ingresamos en la Puna. Bien, por eso este área, repito, en términos naturales, en términos así como muy precisos, muy técnicos, no sería parte de la Quebrada Humahuaca, aunque por gestiones, bueno, de la provincia y como para integrar una región un poco mayor, la UNESCO la consideró igualmente parte del área declarada Patrimonio de la Humanidad. Bien. Perfecto, este mapa lo habíamos visto antes. Bien. Vamos en dirección hacia el norte, ¿sí? Y llegamos a la próxima localidad de importancia, que es la localidad de Tilcara. Bien, la localidad de Tilcara. La localidad de Tilcara ya es una localidad, digamos, en términos poblacionales, en términos de servicios turísticos, más grande que la localidad y más importante que Purmamarca. Bien. En Tilcara lo que tenemos como importantísimo atractivo y como visita obligada para cualquier persona que visita la propia Quebrada Humahuaca es el Pucará de Tilcara. Bien. Fíjense que la localidad de Tilcara se encuentra en las orillas del Río Grande y en las orillas de otro río que justamente conforma, bien, una quebrada lateral, que es el río Guasamayo. Es un río tributario del Río Grande, ¿sí? Recordemos que el Río Grande sus aguas corren en sentido norte-sur, o sea, las aguas van buscando, bien, van en descripción de la pendiente, ¿sí? Van desde el punto más alto hacia el punto más bajo, bien, o sea, van en sentido contrario en que nosotros estamos haciendo, por así decirlo, el circuito, bien. Hacia el lateral este de la ruta nacional número 9 encontramos la localidad de Purmamarca, de Tilcara, perdón, de Tilcara, bien, y aproximadamente a 1 kilómetro al sur del centro de la localidad de Tilcara, bien, encontramos el Pucará de Tilcara. El Pucará de Tilcara se encuentra en una zona más alta, bien, en una zona, digamos, a ver si lo puedo ubicar, esperen, con el, quiero mostrarles lo siguiente. Ahí está, ahí creo que se nota mejor. ¿Sí? Ven la ruta nacional número 9 y no sé si se alcanza a advertir o si ustedes lo pueden llegar a ver, pero cómo el Pucará se encuentra justamente sobre un cerro, ¿bien? Sobre una colina, sobre un punto más alto, ¿bien? Alejado, decíamos, igual bastante próximo, por cierto, a 1 kilómetro, ¿sí?, del centro de Tilcara. Tilcara se encuentra a menor altura, ¿sí? A la misma altura de la ruta, vamos a decir. A ver si podemos ir con el Maps. Bien, esperen que nos vamos a acercar un poquito. Sí, el Pucará, no sé si se alcanza a ver, pero está sobre este cerro que tenemos acá. Bien, la localidad de Tilcara está un poquitito más adelante. Desde la ruta, sí, a veces se observa parte de las construcciones. ¿Sí? Tilcara está allá en el fondo, digamos, de esa quebrada lateral. En esa parte que se ve de color más verde.
y el Pucará se encuentra en lo alto de estos pequeños cerros más próximos a la ruta. Bien. Ahí tenemos algunas vistas. Bien. Dentro de la localidad de Tilcara, dentro, digamos, del propio centro de la localidad, vamos a mencionar, por un lado, el Museo Arqueológico Eduardo Casanova. El nombre, sí, de Eduardo Casanova es el nombre de uno de los primeros arqueólogos que trabajó en el relevamiento del propio Pucará de Tilcara en la década del 30 y década del 40 del siglo XX, bien, cuando comenzaron las primeras excavaciones. Vale aclarar que, no sé si acá se nota en el escudo del museo, ¿sí? Fíjense que dice Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras. Bien, ¿por qué ocurre esto? Porque en la década del 40, a ver, los primeros arqueólogos que fueron, justamente Eduardo Casanova fue uno de ellos. Los primeros arqueólogos que fueron a trabajar a lo que hoy es el Pucará de Tilcara eran arqueólogos justamente de la Universidad de Buenos Aires. Bien, en ese entonces no existía la Universidad Nacional de Jujuy. La provincia de Jujuy, ¿sí?, les científicos. En la actualidad, el Pucará de Tilcara es propiedad, o sea, el terreno, ¿sí?, el área en donde se encuentra el Pucará de Tilcara es propiedad de la Universidad de Buenos Aires, continúa siendo propiedad de la Universidad de Buenos Aires, y la Universidad de Buenos Aires también tiene en su propiedad este edificio, bien, que se encuentra, decíamos, en el propio centro de la localidad de Tilcara, que es el actual Museo Arqueológico. Bien. Tanto el Museo Arqueológico como el Pucará, los dos son propiedad, repetimos una vez más, de la Universidad de Buenos Aires, e inclusive en la Universidad de Buenos Aires los tickets, los boletos de entrada, tanto para el museo como para el Pucará de Tilcara, los vende de manera combinada, ¿bien? O sea, existe la posibilidad de sacar un ticket, por ejemplo, por 48 horas, por 2 días, como para, bueno, dedicar un día al museo, ¿bien? Otro día al Pucará, ¿sí? O, digamos, comprar una entrada que permita no necesariamente visitar en un mismo día los dos atractivos, sino dedicar mayor tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, hay un poquito de distancia entre el centro de Tilcara y el Pucará de Tilcara. Bien. Vale aclarar que también en el Museo Arqueológico Eduardo Casanova no solamente hay restos arqueológicos, de investigaciones científicas del propio Pucará de Tilcara, sino inclusive del resto del norte argentino e incluso más allá. Bien, inclusive hay restos de origen incaico traídos desde Perú o desde Bolivia. ¿Bien? O sea, no es solamente un museo arqueológico puntual de Quebrado Mahuaca o del Pucará de Tilcara, sino que es bastante más amplio en su alcance territorial, en su alcance geográfico. Bien. El Pucará de Tilcara, bien, que es este importantísimo atractivo de la zona de la Quebrada, del norte de nuestro país, vale aclarar que en realidad es una reconstrucción justamente realizada por la Universidad de Buenos Aires y por arqueólogos como Eduardo Casanova hacia la década del 40 y década del 50. Bien. O sea, esto que estamos observando en la actualidad, esto que vemos en la imagen, por ejemplo, sí, o que vemos en esta otra foto, no es que así como nosotros lo vemos, lo encontraron Casanova y el grupo de arqueólogos en la década del 30 y 40, sino que después de las tareas arqueológicas se decidió realizar una reconstrucción, bien, de acuerdo a lo que indicaban las investigaciones de esa época, de cómo habría sido en su momento original el Pucará de Tilcara. Bien, ay, perdón que alguien, no sé si sonó como que alguien creo que levantó la mano. Sí, Esteban, No, perdón. dale. Yo quería consultar. Esto está encima de una montaña. Yo tengo una foto ahí, esta foto, no me acuerdo. Yo creo que había Se te como escucha, luces. perdón Esteban, yo por lo menos te escucho como muy bajito, como... Ah, ahí me escucha mejor. Ahí mejor, sí. Ahí está, bueno. No, le preguntaba si esto estaba arriba de una montaña. Sí, 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 sí. El Pucará de Tilcara se encuentra en lo alto, no una montaña, sí, más bien es una colina próxima a la localidad de Tilcara. Pero sí, el Pucará se encuentra, Pucará, sí, en lengua, digamos, en lengua originaria quichua significa algo así como fortaleza, bien, o como fuerte militar, bien, como refugio militar. Y el propio Pucará de Tilcara, bien, se encuentra, como decíamos, a ver si los puedo ubicar,
Lástima que estas imágenes, a ver. Sí, ahí, no, esto no es el Pucará. Quería ubicar porque hay una que es muy paradigmática, digamos, o sea, como muy fácilmente observable esto de la altura que yo les vengo diciendo, pero, a ver, acá, no, acá yo me fui a cualquier lado, me parece. Vamos a ver acá. Pero sí, sí, o sea, el Pucará se encuentra en lo alto. A ver, a lo largo de toda la quebrada Humahuaca hay otros Pucará también, ¿sí? Miren, esta imagen está mejor. Miren ahí la ruta, ¿sí? La ruta número 9, bien. Allá tendríamos la localidad de Tilcara, ven que está como más abajo, por así decirlo. Bien, fíjense en las construcciones. Y en lo alto, bien, tenemos este sector del Pucará. Bien, ahí tenemos el sector reconstruido, que es el que recién veíamos en imágenes. Bien, recuerden, es una reconstrucción, realizada en los años 40, años 50. Y luego tenemos este monumento, bien, que es mucho más reciente, que es donde se encuentran los restos de Eduardo Casanova y de parte del equipo de arqueólogos e investigadores de la Universidad de Buenos Aires. Bien. Vale aclarar lo siguiente, tanto este monumento, bien, como la propia reconstrucción del Pucará, en la actualidad, digamos, en la actualidad, en los últimos años, ha sido fuertemente criticada. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, bueno, se está empezando a saber, obviamente esto no se sabía en el momento en que Casanova, Benedetti, que es otro de los arqueólogos, en ese momento no se sabía de ya, pero se está empezando a saber de que en realidad, digamos, la forma que tenía el Pucará, el diseño de las viviendas, no tiene ninguna relación, o tiene poca relación por lo menos, con esta reconstrucción que se hizo en los años 50. Bien. Ni que hablar con aquel monumento que yo, perdón, en esta imagen acá les mostraba, que es un monumento más reciente y que en realidad no tiene nada que ver con el Pucará original. Bien. Entonces, digo, hay como distintas críticas, si se quiere, a, bueno, hacer un monumento de este tipo, que no tiene nada que ver con el estilo, o sea, más allá del uso de la piedra, bien, no tiene nada que ver con el estilo original ni con la finalidad que tenía el Pucará de Tilcara. ¿Sí? Fíjense, a ver si podemos ubicar alguna otra imagen que demuestre bien esto de la... ¿Sí? Esta está tomada justamente, ahí la parte de este monumento funerario, ¿bien? Fíjense ahí cómo se nota al fondo el Río Grande, ¿sí? La ruta, bien, no sé si se alcanza a ver ahí más o menos donde yo estoy con el cursor, ¿sí? O sea, netamente lo que son más como un signo turístico que representación histórica original, por lo que entiendo. Ahí, perdón, yo entendí igual lo que dijiste, pero se te escucha como muy bajo, y Esteban. Pero vos decías, bueno, si la reconstrucción tuvo más fines turísticos, ¿sí? O de justamente de patrimonialización, más que una finalidad científica o técnica, ahí sí, la respuesta es sí. Sí, 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 totalmente. Sí. De vuelta, no es que en los años 50 eh, digamos, ya se había advertido que estaba, vamos a poner estos términos, mal reconstruido el Pucará. Bien, sino esto es algo que se empezó a advertir más recientemente. ¿Sí? Ahí fíjense de vuelta cómo si estamos en la parte del Pucará de Tilcara, en la parte de un cerro más alto, bien, la vía de circulación, ruta nacional número 9, bien, la localidad de Tilcara, allá abajo, bien. El Pucará de Tilcara funcionaba originalmente, repito, había otros Pucarás, bien, en el resto de la quebrada Humahuaca, hay algunos que inclusive se pueden visitar también, obviamente son menos famosos, por decirlo de una manera, que el Pucará de Tilcara, otros Pucarás que no están reconstruidos, bien, o sea, están en su estado, vamos a decir, original, en ruinas, pero esos Pucarás los que permitían era un control de esta vía de circulación, bien, es fácilmente observable como desde el alto del Pucará de Tilcara se puede controlar, se puede observar toda la circulación que se dé a lo largo hoy de la Ruta Nacional número 9 y en su momento a lo largo del propio fondo de la quebrada Humahuaca, ¿sí? A lo largo del valle
¿sí? que forma el Río Grande de Jujuy. Bien. Perfecto, vamos avanzando un poquito más. Bueno, lo del monumento que yo les mencionaba. Bien, desde Tilcara, ¿sí? Después de visitar quizás el Museo Arqueológico, visitar el Pucará de Tilcara, lo que se puede visitar, la actividad que se puede realizar es un sendero de trekking, ¿bien? A lo largo de esta quebrada lateral que forma el río Guasamayo, ¿bien? En busca de una cascada, una pequeña cascada que se conoce con el nombre de Garganta del Diablo. Bien. Fíjense, no sé si a ver si hay una foto un poquito mejor. No, esta sería la cascada, ¿no? Que es donde la cascada que da origen al río Guasamayo. Bien. No sé si acá se alcanza a ver, pero por dónde están caminando los turistas, los visitantes, ¿sí? Fíjense lo angosto del sendero. Bien, o sea, es un desfiladero. Bien, fíjense que digo, esto cae hacia el fondo del río Guasamayo. El río Guasamayo forma una quebrada, una pequeña quebrada lateral, de vuelta tributaria, afluente de la quebrada principal, que es la quebrada de Humahuaca. Bien, es un sendero de trekking que se puede realizar en un lapso, digamos, de no más de 3, 4 horas desde la localidad de Tilcara. Bien. Desde Tilcara en dirección hacia el norte, ¿sí? Voy a volver al mapa para que esto lo podamos ver. ¿Sí? En dirección hacia el norte. Vamos a tener la pequeña localidad de Guacalera, que es el punto por donde pasa, ¿sí? El Trópico de Capricornio, bien, es el punto en donde se encuentran estos monolitos, digamos, estas placas recordatorias, para mostrar uno de los puntos en donde una ruta argentina atraviesa, ¿sí? O toma contacto con el Trópico de Capricornio. Continuamos en dirección hacia el norte, ¿bien? Llegamos a la próxima localidad, que es Uquía, bien. En Uquía vamos a mencionar es una muy pequeña localidad, mucho más chiquita que Tilcara, que Purmamarca inclusive. Bien, vamos a mencionar una pequeña capilla, bien, la iglesia de San Francisco de Paula, en donde se encuentra una serie de cuadros, que son estos que tenemos ahí. Esta es quiero ver si hay, no, perdón, pensé que tenía vista otra imagen. Bueno, esta es la iglesia, ¿no? De San Francisco de Paula, y en el interior, bien, en la nave interior de la iglesia, tenemos una serie de pinturas, bien conocidas como ángeles arcabuceros. Bien. Perdón, ¿cómo dijo que se llama la localidad? La localidad es Uquía, ¿sí? Uquía, Ahí tenemos el nombre. gracias. Uquía, sí, Uquía. La iglesia, bien, se llama San Francisco de Paula. Bien, San Francisco de Paula. Dentro de la iglesia, lo que se puede visitar lo que se puede observar, mejor dicho, es un conjunto de pinturas. Bien, ahí hay 5, y si no me equivoco, son 9 en total las que hay expuestas. Porque pensé que les había puesto ahí tenía una foto como de toda la nave completa en donde se ven de lado a lado todas las pinturas. ¿Bien? Conocidas como ángeles arcabuceros, que son pinturas realizadas, ¿bien? Durante el periodo colonial, durante el siglo XV y siglo XVI. Son pinturas de un estilo muy particular. Cuando digo muy particular, muy peculiar, digo, es un estilo, digamos, extraño, por así decirlo. O sea, no hay muchas pinturas en este estilo. Bien. Es un estilo denominado cusqueño, ¿sí? Pintura de la escuela cusqueña, justamente por haber tenido origen en aquella localidad del Perú. Bien. Y una de las particularidades que tiene la pintura cusqueña, y por ejemplo, estas pinturas, Los Ángeles Arcabuceros, es que es una pintura, digamos, no firmada. O sea, no hay un autor, un pintor o artista del cual nosotros sepamos, bueno, esto lo pintó tal persona. Bien. Muchas veces la pintura cusqueña, la pintura de escuela cusqueña, era una pintura realizada, bien, bajo la supervisión de artistas españoles, bien, o criollos, realizada inclusive por los propios integrantes de las comunidades originarias, bien. Por eso es que no se encuentran firmados estos cuadros, bien. Y llamativamente estos cuadros de ángeles arcabuceros, bien, un poquito más adelante en otro lugar de la quebrada lo vamos a volver a mencionar. Llamativamente estos cuadros reflejan, ¿sí? O muestran figuras de
soldados, bien, españoles, fíjense que están armados justamente con arcabuces, o sea, con las armas de fuego de la época, bien, con las vestimentas también propias de los nobles o los aristócratas españoles de ese momento, pero atrás de ellos, en sus espaldas, como una suerte de alas, bien, como si fueran ángeles. Bien, entonces tenía como esta búsqueda, este simbolismo de que, bueno, los conquistadores españoles eran figuras, digamos, o seres superiores, o seres de carácter casi celestial. Bien, vamos a ver cómo en otro lugar, en la quebrada, mejor dicho, fuera de la quebrada, un poquito más al norte, más cerca del límite con Bolivia, vamos a ubicar otro lugar en donde hay pintura también cusqueña de ángeles arcabuceros, que es una pintura, repito, muy, digamos, no hay muchos lugares, bien, en el mundo, no hay muchos lugares, ni siquiera en Sudamérica, en donde se observe este tipo de cuadros. Bien. Continuamos, la próxima localidad es la localidad de Humahuaca, que es la que le da el nombre a la quebrada, vendría a ser la última localidad, técnicamente hablando, dentro de la quebrada Humahuaca. Bien. Es la localidad, en términos poblacionales, es la localidad más grande. Bien. En términos turísticos, quizás no es la más visitada, ¿bien? Pero sí es la localidad más grande, es cabecera de departamento. Bien. Y encontramos como uno de los principales, miren, vamos a ir también al Maps, ya que estamos, vamos a usarlo. A ver si no estoy muy perdido. No, acá está. A ver, que un poquito de perspectiva. Bien. Ahí tenemos el edificio de la municipalidad, que realizó un característico estilo que se denomina californiano, ¿sí? Estilo californiano. Bien, estilo colonial californiano. No sé si se alcanza a ver, acá en la foto lo puse, bien, que es como esta cámara, ¿sí? De madera, ahí debajo de la torre campanario, no sé si acá se alcanza a ver mejor. ¿Alguien estuvo por casualidad en Humahuaca, ¿no? En esta localidad, ¿sabe qué es esto? Sí, yo Pero estuve. no, A ver, no sé si vieron esto que es o saben. Es donde sale el busto de San Francisco, puede ser, a dar la bendición todos los días a la Exacto, misma hora. exacto. No, no es un busto, es más bien como una estatua, Una ¿no? estatua. Pero sí, efectivamente, sí, hay una figura articulada, bien, que sale, yo si no me equivoco, es en horas del mediodía, Sí, bien. No recuerdo la hora exacta, si es a las 12 justo, pero sí en horas del mediodía, que es una figura de San Francisco, ¿sí? A dar una suerte de bendición a las personas presentes en la plaza, bien. Edificio de la municipalidad, frente tenemos ahí el edificio de la iglesia catedral de Humahuaca, bien. Iglesia Catedral de Humahuaca, fíjense que es una iglesia también bastante simple, bastante pequeña. Y acá nomás, ahora lo vamos a ver a mano izquierda, bien, tenemos el monumento, a ver, esperen que quiero ahí mejor, a ver si me fue un poquito, no sé por qué quería ver si me dejaba avanzar hasta allá, el monumento a la independencia, sí, el monumento a la independencia en lo alto, bien, de esa escalinata. Bien, este monumento a la independencia de la localidad de Humahuaca tiene una particularidad, fíjense ustedes, bien, que la figura principal del monumento no es, digamos, no es ningún héroe militar, bien, no es que aparece, no sé, una figura tipo Belgrano, San Martín, bien, no aparece ningún prócer, me refiero, en lo alto del monumento. ¿Alguien sabe por casualidad, alguien que haya estado ahí en Humahuaca, haya leído, escuchado, visto, quién aparece ahí representado? Me refiero a la figura central del monumento, ¿no? Alguien que pueda arriesgar, ¿no? Ahí quien aparece representado en este monumento a la independencia es un cacique Omahuaca, bien, que es el cacique Viltipoco, bien, que fue un cacique que colaboró con las fuerzas patriotas de Manuel Belgrano en la expulsión de las fuerzas realistas, bien. Entonces, inclusive, no solo
en la parte principal, digamos, la principal figura del monumento, sino inclusive en los bajorrelieves hechos en bronce que se encuentran acá, estoy marcando con el cursor, nosotros vamos a observar cómo no solamente hay soldados, patriotas, ¿sí? Criollos arriba de caballos, con armas de fuego, sino que también hay representadas distintas figuras, ¿bien? Que simbolizan a la colaboración de los omahuacas en la lucha y en la resistencia frente a los realistas, ¿bien? Que a veces es un aspecto, digamos, un poco quizás desconocido, ignorado o soslayado de las guerras de independencia de nuestro país, ¿bien? Que fueron guerras no solamente libradas por criollos, bien, vamos a decir por criollos blancos, hijos de españoles, sino que también fue un conflicto en donde colaboró, y muy fuertemente, y sobre todo en las campañas del general Belgrano en el norte de nuestro país, las distintas agrupaciones originarias, bien, distintas comunidades originarias de la zona que también ayudaron y mucho en las campañas del general Belgrano, bien. Continuamos en dirección hacia el norte, ¿sí? Ya nos estamos yendo, o sea, ya nos fuimos, ya terminamos de ver técnicamente Quebrado Mahuaca, ¿sí? Vamos a volver a la vista acá del Maps, ¿sí? Fíjense que tenemos la Ruta Nacional número 9, bien, Ruta Nacional número 9, y como yo le decía, rápidamente la ruta vira en su dirección hacia el oeste, bien, vira hacia el oeste. Si nosotros quisiéramos continuar por esta ruta, fíjense que es un camino, parece como un camino casi secundario, bien, que es la ruta nacional, ruta provincial 13, bien. Esa ruta provincial cruza el límite interprovincial y nos permite conectar con la localidad de Iruya, bien, que se encuentra en la provincia de Salta, bien. Vale aclarar que el acceso a la localidad de Iruya, bien, el acceso a la localidad de Iruya es un acceso, vamos a decir, un poco complejo, bien. Fíjense que es una localidad también bastante pequeña, casas bajas, bien. Fíjense, no sé si acá se alcanza a ver, pero la ruta, el camino, bien, únicamente llega hasta esta suerte de rotonda frente a la iglesia, bien. Y ese camino, antes de llegar a Iruya, debe atravesar este río, que justamente se llama Río Iruya, que es un río que habitualmente carga con muchos sedimentos, bien, o sea, barro, tierra, piedras, que continuamente suelen cortar el camino. Bien, entonces el acceso por vía vehicular a Iruya suele ser un acceso, digamos, un poco accidentado o problemático. Bien, o sea, a veces se sabe el horario en el cual se ingresa a Iruya, pero si hay alguna tormenta, alguna precipitación un poco fuerte, el camino puede verse cortado, entonces el regreso puede verse impedido quizás por algún lapso de, inclusive de varios días. Bien. Perfecto. Por ruta nacional número 9, ¿sí? Recuerdan ese desvío, vuelvo al mapa. Bien, volvemos a la ruta nacional número 9 y estamos tomando el camino en dirección hacia el oeste y nuevamente hacia el norte. Fíjense cómo la ruta deja de tener digamos, ese dibujo tan irregular, ¿bien? Ya pasa a tener tramos de carácter recto porque estamos ingresando directamente en el área de Puna. Bien, vamos a intentar llegar por medio de este camino al límite con Bolivia, bien, en la localidad de La Quiaca, ciudad melliza, ciudad gemela, perdón, con la localidad de Villazón. Bien, fíjense, el paisaje se va modificando, bien, ya dejamos de tener esas grandes alturas, bien, es un paisaje inclusive está más seco todavía, bien. En la localidad de La Quiaca, a ver, desde el punto de vista turístico, sí, atractivo, no vamos a mencionar nada de importante en La Quiaca. Sí, La Quiaca es una localidad sumamente importante desde su punto de vista comercial, desde un punto de vista poblacional, ciudad fronteriza con Villazón, con Bolivia justamente, donde se encuentra el puente internacional que estamos viendo ahí en imágenes, bien. Decíamos, desde el punto de vista turístico, de visita de atractivos en La Quiaca, no vamos a mencionar nada importante. Sí es una localidad importante, sobre todo para aquellos visitantes que deben realizar algún tipo de trámite migratorio o aduanero para visitar Bolivia o para iniciar una excursión que salga de la Argentina e ingrese en Bolivia. Bien. Fíjense ahí cómo
digo, apenas cruzando, la imagen claramente está tomada desde el lado argentino, ¿no? Fíjense que hay un control de gendarmería, bien, bueno, unos carteles de AFIP, y fíjense como apenitas atrás, ven que está el puente y hay un techo como ahí de color ocre o rojo, creo que ahí justo tenía la fotito, perfecto, bien. Y ahí nomás se cruza el puente, perdón, ahí nomás se cruza el puente, ven estas construcciones ahí de ladrillo, ahí se encuentra la propia localidad de Villazón. Bien, o sea, ahí mismo se cruza el puente, ya ingresamos en Bolivia. Bien. Ahora sí, ¿qué vamos a mencionar? ¿Qué punto vamos a visitar cerca de La Quiaca como un punto para visitar? Y es la localidad de Xavi. ¿Sí? Me voy al mapa de vuelta. ¿Sí? Ay, perdón, ahí está. Bien, tenemos la localidad de La Quiaca. ¿Sí? Como les decía, la proximidad entre el puente internacional. Bien. La propia localidad de Villazón. Y eso, prácticamente el cruce se realiza. A ver si tenemos una foto. No, acá. Ah, sí, acá se ve, mira, el puente. Sí, allá al fondo estaría Bolivia. De cerca está Argentina. A ver, alguna imagen un poquito mejor. No, acá. Este es un puente transversal. ¿Sí? Allá está La Quiaca. ¿Sí? Perdón, La Quiaca está allá a aquel lado. ¿Sí? Al centro, más abajo acá allá. Y ahí está el puente internacional. Fíjense que hay un colectivo. Y allá tenemos Villazón. Bien, decía, desde La Quiaca, la localidad, el pequeño pueblo, mejor dicho, que vamos a mencionar para visitar, digno para visitar, es la localidad de Xavi. Bien, la localidad de Xavi. Fíjense que es por una ruta provincial que se encuentra igualmente totalmente pavimentada, que es la ruta provincial número 5. Llegamos a la pequeña localidad de Xavi. Xavi es una localidad que se encuentra, fíjense, en un estado de conservación, bien dado su origen colonial, y también dada la poca frecuentación turística que todavía tiene, bien, se encuentra en un estado prácticamente original, ¿sí? Podemos visitar, por un lado, la pequeña capilla de la localidad de Xavi, bien, y frente a esta capilla encontramos el Museo Histórico Provincial Casa del Marqués de Tojo, bien. ¿Qué era el marqués, digamos, quién era el Marqués de Tojo, mejor dicho, o qué era el Marquesado de Tojo, bien? Momento en que los españoles arriban a esta zona, inician la conquista y la colonización de este sector de lo que actualmente es nuestro país, y por ese entonces era parte del Virreinato del Perú, organizan una subdivisión de ese Virreinato del Perú y toda esta región del norte de la provincia tanto de Jujuy como de Salta, sur de la actual Bolivia, pasa a organizarse como un marquesado, ¿bien? Va a haber una persona que va a tener ese título, el Marqués de Tojo, ¿bien? Y va a instalar su residencia justamente en esta localidad, ¿bien? En esta naciente localidad en aquel entonces, la localidad de Xavi, ¿bien? Es interesante el ingreso y la visita a la casa hacienda del Marquesado de Tojo, porque permite, primero, observar nuevamente estas pinturas cusqueñas que ya mencionamos en Uquía, de ángeles arcabuceros, ¿bien? En este caso las pinturas son, digo, en relación a las que vimos en Uquía. En Uquía son pinturas más grandes, o sea, el cuadro es más grande, me refiero. En este caso son prácticamente el tamaño, piénsenlas como el tamaño apenas más grande que un portarretrato, ¿bien? Son cuadros bastante pequeños. Pero decía, la visita a la casa, ahí creo que se toma una dimensión, ¿sí? Fíjense en las láminas que son mucho más grandes que los cuadros que yo les indicaba de la escuela cusqueña. Pero la visita, perdón, a la casa hacienda del Marqués de Tojo permite observar, permite conocer sobre todo, cómo era la vida, bien, sobre todo de los encomenderos, bien, de los aristócratas y nobles que lideraban el proceso de colonización. Bien, conserva mobiliario de la época, hay distintas, láminas que ahí vemos y que nos permiten atestiguar cómo era el sistema productivo que habían instalado los colonos españoles allá por el siglo XV y el siglo XVI para la explotación de distintas actividades, ya sea mineras, agrícolas o ganaderas, en la zona, ¿sí?, de este marquesado de Tojo que se había instalado, decíamos, en el norte de las provincias de Salta y Jujuy, en el caso argentino, y en el sur de Bolivia. Bien. Bueno, ahí llegamos entonces al fin. Bien.
del PowerPoint, ¿sí? Llegamos al fin del recorrido de norte de nuestro país. Estamos entonces finalizando con la primera región, con región norte. Escucho y obviamente dejo abierto el micrófono por consultas, preguntas, dudas, comentarios, algo que no se haya entendido en la clase del día de hoy. Está todo No, más o profe, menos. creo que se entendió todo. Ok, bueno, todo más o menos claro. Recuerden, ahora termina de grabar la clase y yo la voy a subir igualmente al aula virtual, por si alguien, bueno, no la pudo visualizar. Para que avisen, digo, algún compañero que quizás no pudo ir presenciar la clase. Consultas, preguntas, ¿no? Todo más o menos, sí, claro. Sí, todo Ok, bien. bueno, perfecto. Bien, como les decía, entonces, vale, les reitero. Jueves de la semana que viene, jueves 11 de noviembre, nos vamos a volver a ver. Siempre, bueno, yo igual envío el recordatorio. Vamos a estar trabajando, ya nos vamos a meter con Patagonia, vamos a hacer la introducción a la región y vamos a trabajar con la provincia de Tierra del Fuego, bien, o puntualmente con la ciudad de Ushuaia, bien, la semana próxima, ¿sí? Bueno, recuerden, quedo a la espera de las evaluaciones parciales. Recuerden, quien necesite alguna que otra horita más, algún que otro día además, simplemente me lo hace saber, o algún tipo de consulta lo hace llegar vía mail o vía el grupo de Facebook. Así que quedamos ahí poco ya de tener la grabación.